Buenos días, querida teleaudiencia. Como es costumbre, cada 8 días está Decisiones. Pueden observarlo a través del Real Audio www.canalccali.com www.canalccali.com. Este es un programa de periodismo alternativo que muchos amigos desde diferentes partes del mundo, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Argentina, Venezuela y de diferentes ciudades de Colombia, permanentemente nos envían sus correos dándonos sus valiosos comentarios, dándonos opiniones muy favorables sobre el contenido y el estilo de Decisiones. Periodismo alternativo, es un magazine cultural que toca los temas desde una visión diferente, con una objetividad y profundidad de carácter pedagógico e investigativo. Pues bien, no olvidemos entonces que estamos siempre los sábados de 11:30 a 12:30, con repetición en los canales, en Cali TV y Canal C. Ayer se celebró un homenaje merecidísimo al poeta Raúl Mejía en el Centro Cultural de Confandi. Ese homenaje fue organizado por su compañera, la señora María Cristina Lora. Allí se lanzó La última obra del poeta, una obra profunda, crítica, que uno podría asimilarla de alguna manera a lo que en su momento hizo Ernesto Cardenal con la poesía de uso. Entonces celebramos el lanzamiento de este libro y esperamos que todos los lectores lo compren. Un saludo muy especial para la hija del poeta, Patricia Mejía, que nos está viendo en este momento en Londres. A pesar de la diferencia de horario, para ella nuestro sentido homenaje también, porque ha valorado profundamente la obra de su padre. Igualmente para la señora María Cristina y el grupo de amigos que estuvieron celebrando este hecho histórico y cultural y literario para Cali. Igualmente en el edificio, en el hall del edificio Santa Teresita, se reunió el Colegio de Abogados Litigantes de Cali con su decano, el doctor Alejandro Arenas, para rendirle homenaje a los ilustres rectores de la Universidad Libre, el doctor Libardo Orejuela Díaz, y al doctor Carlos Andrés Pérez Galindo, rector de la Santiago de Cali, igualmente al doctor Uber, secretario general del Consejo de la ciudad de Cali. Fue un acto muy hermoso, muy bello, con la asistencia de muchos litigantes, intelectuales, académicos, y contó con la presencia del representante a la Cámara, el doctor Fabio Arroyave, quien entregó de manera personal la orden de Simón Bolívar de Gran Caballero al doctor Alejandro Arenas con motivo de la entrega de la decanatura del Colegio de Abogados Litigantes al doctor Julio César González. Entonces fue un acto muy bello, muy solemne y muy importante, porque el Colegio de Abogados Litigantes busca reivindicar la profesión de abogado con todos sus derechos y la dignidad del abogado como ser humano. Como ustedes pueden observar, hoy le estamos rindiendo un homenaje a ese gran cómico, libretista, humorista, que por más de 4 décadas en América Latina y el mundo, estudiando las estadísticas, aproximadamente 70 idiomas, 70 países del mundo han traducido la obra humorística y con sus personajes de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Como ustedes saben, ese Chespirito es una deformación de Chespiercito, porque de los 11 años este prodigioso niño empezaba a hacer libretos, a crear personajes. Por eso Decisiones no puede pasar desapercibido el homenaje merecido, teniendo en cuenta que, a diferencia de esos personajes y superhéroes
hechos en las grandes naciones capitalistas del mundo, Superman, Batman, etc. Este es un personaje, el Chapulín, característico de la idiosincrasia de los pueblos indoamericanos, por no decir latinoamericanos, indoamericanos, esa mezcla del indígena con otras razas, y produce un personaje característico de esta América que hoy se integra a través de UNASUR, del ALBA y otras formas de organización que permite romper ese monopolio neoimperialista que han impuesto por muchos años las grandes potencias capitalistas del mundo. Y desde luego es una respuesta a la globalización con sentido de modelo neoliberal, humillante, explotador, sometedor. Entonces, ¿quién más que Chapulín, que reivindica esos personajes populares de la idiosincrasia latinoamericana? Pues bien, en materia cultural también queremos rendirle homenaje a ese pueblo palenquero que es símbolo de la libertad en toda América Latina, que más que el ritmo de tambores que rescata esa idiosincrasia que por primera vez refleja el concepto y el deseo de libertad y de rechazar el colonialismo español como símbolo de la libertad. Entonces veamos este homenaje a los pueblos de Palenque y su arte a través de la música de percusión con sus tambores. Palenque, desde aquí ven Copiogó, con su tambor, con el arco, con los mucuños y la sabiduría en lo mágico religioso. Se libró la más fuerte y violenta batalla que tuvo la corona española en ese tiempo. ¡Viva Palenque! Ahorita mismo nos encontramos en las fiestas culturales de Palenque, que es la 24ª emisión del Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque. Lo invito. Porque son unas fiestas de cultura, por lo menos el día 12 de octubre es el día de la raza, los negros, porque yo no nací aquí en Palenque, pero toda mi familia es aquí y me siento como si hubiese sido nacido aquí. La fiesta aquí, lo que es el tambor y montarse ahí arriba a cantar. Las danzas, los tambores, la marímbula, es decir, hay cosas que son únicas y que uno las encuentra acá. O sea, usted viene aquí a tener la experiencia de una comunidad que no ha dejado atrás lo que es, que sigue muy arraigada a sus tradiciones.
El grupo que traigo hoy se llama Palenque, con K. ¿Y Palenque por qué? Porque es algo que nos conecta con el pasado, con la historia. No sabe cuánto hemos ansiado estar aquí. Y hoy nos vamos, pero vamos a meterle con toda nuestra presentación. Es una danza que la crearon entre todos los muchachos. O sea, cada uno aporta desde lo que siente al escuchar los tambores. Esos tambores lo hacen a uno sentir la vibración como si estuviera la música por dentro de la sangre, por dentro de las venas. Y entonces siente uno la necesidad de moverse, de bailar, de participar. En cada esquina que yo paso, yo veo niños y niñas bailando, tocando, ¿no? Y eso para mí es rico, o sea, la expresión corporal, haciéndose en instrumentos musicales, en el cuerpo, para mí es lindo, ¿no? Es algo que dale, tiene que seguir. No, para mí las fiestas son como que algo muy tradicional, muy lindo, ya que no es de competencia, sino es como que de cooperación y de expresiones, de difundir, de expresarse. O sea, yo creo que el Festival de Tambores no se puede, es lo mejor que tiene Palenque. Aquí se baila, reggaetón también se baila, aquí champeta, salsa, se baila de todo un poquito ya. Lo que más me gusta, los grupos que vienen de fuera, espectacular. Ya la gente que viene de fuera, ya a ver la cultura de nosotros que tenemos ya, es bacano. Y también ellos muestran su cultura ya. La energía de la gente es muy buena, la gente es muy culta y la gente, aparte de todo, habla dos idiomas, es bilingüe y eso no se ha tenido en cuenta. O sea, es una magia muy grande la de este sitio. Y siguiendo con esta línea cultural, hay un hecho que no puede pasar desapercibido. Cuando vino el príncipe, imagínense, concepto decadente de la monarquía que ya históricamente está superada, a colocarle una placa en homenaje a los piratas ingleses que en varias oportunidades saquearon o intentaron saquear la ciudad de Cartagena. Por eso Decisiones ha querido rendirle un homenaje a un personaje que es casi quijotesco, de utopías, Blas de Lezo, ese personaje que le faltaba una mano, una pierna, un ojo, y sin embargo empuñaba con la otra mano su espada y logró en muchas ocasiones hacer huir o presentarle resistencia a los piratas e invasores en Cartagena. Por eso Luis Carlos López, el Tuerto López, Manuel Zapata Olivella y otros intelectuales terminaron llamándolo no Blas el Leso, sino Blas el Teso. Por eso queremos recordar su presencia heroica y sobre todo el papel de Cartagena en los procesos de independencia que terminaron con el nacimiento de nuestra república, nuestra nación. Veamos entonces este homenaje a Blas de Lezo y la importancia de Cartagena en el proceso de la historia
y el nacimiento de la nación colombiana. En 1741 se produjo la mayor operación militar naval de la historia en aguas americanas. Una operación anfibia de dimensiones no superadas por la Marina británica hasta el desembarco de Normandía en 1944, atacó la ciudad española de Cartagena de Indias. Entre sus defensores destacó uno de los hombres más incomprensiblemente olvidados de la historia de España, Blas de Lezo. Blas de Lezo y Olavarrieta nació en Pasajes de San Pedro, Guipúzcoa, de familia de marinos. En la ría que forma el Oyarzún, en su desembocadura, toda la vida mira al mar. La infancia de Blas de Lezo estuvo seguramente rodeada de leyendas de grandes navegantes, aventuras y el ejemplo cercano de una gente dura, trabajadora y audaz, que se adentraba en el océano en frágiles embarcaciones tras las ballenas. Con apenas 12 años, es enviado a Francia a estudiar y se alista en la Armada francesa al comienzo de la Guerra de Sucesión Española, en la que más que el trono de España se disputaba la hegemonía de los imperios a las puertas del siglo de las luces. En 1704 fue alcanzado por una bala de cañón que le destrozó la pierna izquierda, que hubo de ser amputada por debajo de la rodilla. Por el valor demostrado, es ascendido al alférez de navío y se le ofrece ser asistente de cámara en la corte de Felipe V. Lezo lo rechaza y se embarca de nuevo participando activamente en los eventos y combates de la sangrienta Guerra de Sucesión. Peñíscola, Génova, Barcelona, Tolón. En esta plaza, tras un impacto de cañón en la fortificación, una esquirla se le aloja en el ojo izquierdo, produciéndole la pérdida total de la visión de ese ojo. Tenía 18 años. En los combates de Barcelona, cuando tenía 25 años, recibió un balazo de mosquete en el antebrazo derecho, dejándolo lisiado. Con 26 años dirige una extensa escuadra que reconquista Mallorca. Un año después parte para La Habana, escoltando una flota de galeones. Su incorporación a las órdenes de Bartolomé de Urbizu en las costas del Pacífico le ofrece nuevas experiencias contra los piratas y contrabandistas. Con 34 años es ascendido a general de la Armada. Su primer cometido como jefe de la Escuadra del Sur es hacerla operativa, ya que se encontraba en un estado lamentable, con unidades inservibles y sin medios económicos. En 1731 vuelve al Mediterráneo. Tras una exitosa misión en Génova, para las arcas de la corona, participa brillantemente en la expedición de Orán, protectorado otomano de Argel. En 1734, Blas de Lezo asciende a teniente general y en 1737 es destinado a América como comandante de la escuadra de Cartagena de Indias para asumir la defensa de sus costas. El esplendor alcanzado por Cartagena en el siglo XVII y su importancia estratégica para la administración española de Indias la hizo ser objetivo de ataques de piratas y enemigos de la corona española. La necesidad de defenderla de los continuos ataques hizo que a lo largo de los años fuese fortificándose hasta convertirse en una ciudad fortaleza rodeada de castillos, fuertes y baluartes. La alianza de España e Inglaterra en las guerras contra Francia en el siglo XVII había hecho que los ingleses recibieran muchos beneficios del comercio con los puertos de la América española. La Guerra de Sucesión, en la que los ingleses tomaron partido, junto a los holandeses, por el bando perdedor, mermó sus privilegios. El Tratado de Utrecht, al final de la guerra, en 1713, palió sensiblemente este hecho con el llamado derecho de asiento, que estipulaba las magnitudes y formas del comercio permitido por España en sus colonias. Sin embargo, las limitaciones de este derecho eran continuamente violadas por los traficantes de esclavos y contrabandistas. La injerencia del contrabando británico en el comercio americano y la efectiva actuación de represión de los guardacostas españoles habían tensado las relaciones entre ambas potencias. En la Guerra Anglo-Española de 1727-1729, como respuesta al asedio de Gibraltar por parte de España, la Armada británica bloqueó Portobelo. La naturaleza tropical y el hacinamiento en las naves durante tanto tiempo
diezmaron el contingente británico, falleciendo 4.000 soldados, marineros y oficiales por la fiebre amarilla y el escorbuto, sin efectuar un solo disparo. La incierta paz promovida por Robert Walpole era contestada en el Parlamento de Londres por los lobbies del comercio marítimo que lo acusaban de blando. El recuerdo doloroso de la muerte inútil de tantos británicos en el bloqueo de Portobelo era un arma arrojadiza perfecta contra la templanza del primer ministro. Ante la escalada antiespañola, Blas de Lezo se obsesionó con reforzar las defensas de la ciudad y la bahía. San Felipe fue rodeado de fosos y trincheras y mejorado con un hornabeque y plataformas en las que situar artillería. Entre los miembros del Parlamento, en la oposición, violentamente opuesto a Walpole, se encontraba el capitán Edward Vernon, un oficial naval que animaba la urgencia de una expedición contra las posesiones españolas en el Caribe, alardeando de que podía tomar Portobelo con solo 6 barcos. Para atizar el clima antiespañol, llevó a la Cámara de los Comunes a un capitán contrabandista que se llamaba Jenkins, que decía que en 1731 el capitán español León Fandiño, a la sazón en el servicio de guardacostas español en el Caribe, lo interceptó y, cortándole la oreja, insultó al rey británico afirmando que le haría lo mismo a Jorge II si se atrevía a hacer lo mismo. Una gran campaña mediática se desató hasta lograr una declaración de guerra contra España. Vernon fue comisionado y nombrado vicealmirante con las instrucciones de dirigirse al Caribe y atacar los intereses de la corona española en cualquier momento y de cualquier manera. Vernon llegó a Port Royal con 6 navíos. A mediados de noviembre puso proa con su flotilla a Portobelo. La lucha apenas duró 2 horas. Tras destrozar el fuerte, lo tomaron sin encontrar apenas resistencia. Vernon envió noticias a Londres, donde fueron recibidas con júbilo. La euforia fue tal que hasta se compuso un himno para la ocasión que todavía perdura: Rule Britannia. Mientras esperaba refuerzos determinantes en hombres y barcos, se dedicó a realizar acciones de castigo contra los puertos de la corona española. Entre otros, realizó 2 ataques a Cartagena, con la posible intención de tantear las capacidades defensivas de la ciudad. En 1740 se restableció el virreinato del nuevo Reino de Granada. El nuevo virrey era un teniente general del ejército español, Sebastián de Eslava. En abril de 1741, tras haber conseguido burlar la vigilancia de los barcos ingleses, llegó a Cartagena de Indias procedente del Ferrol con los navíos Galicia y San Carlos, además de 500 hombres en tropas de apoyo. En Jamaica, la flota británica se vio incrementada hasta constituir la mayor fuerza naval proyectada por Inglaterra hasta el desembarco de Normandía. Vernon, junto al comodoro Lestock y Challoner Ogle, comandaban las escuadras: azul, roja y blanca. Al mando de las fuerzas terrestres estaba el brigadier Wentworth, que reemplazó a Lord Cathcart por haber fallecido antes de llegar a Jamaica. Fueron avistadas las primeras velas del enemigo por Punta Canoa. Al día siguiente, una balandra enviada desde Santo Domingo por los franceses confirmó la alarma con la noticia de que se aproximaba una enorme flota a aquella plaza. Blas de Lezo pasó a residir a bordo del navío Galicia para disponer las medidas de defensa y se echaron las cadenas a Boca Chica para esperar los movimientos del enemigo. El día 15 se dejó ver toda la armada británica, que fondeó entre Punta Canoa y La Boquilla. Durante días, Vernon convocó varios consejos de guerra a bordo del Princess Carolina para establecer los términos del reparto del botín que esperaban conseguir en Cartagena. Mientras tanto, hicieron un amago de desembarco en La Boquilla con el seguro propósito de distraer la atención de los españoles sobre sus planes reales. Blas de Lezo dispuso situar los navíos Dragón y Conquistador en Boca Grande. La mayor potencia de fuego de los buques Galicia, África, San Felipe y San Carlos la reservó para Boca Chica. El fuego se inició el día 19, cuando 4 buques comenzaron el bombardeo del castillo de San Luis de Boca Chica, y otros 3 lo hicieron contra las defensas de Tierra Bomba, destruyendo el reducto de La Chamba y las baterías de Santiago y San Felipe.
Batidos por el fuego de las baterías de Punta Abanico y Varadero, 4 de los 7 barcos del enemigo tuvieron que retirarse a remolque. El mismo día, al anochecer, iniciaron el desembarco por la playa de la Chamba. Inmediatamente después del desembarco, las diferencias de criterio entre el general Wentworth, al mando de las tropas de tierra, y el almirante Vernon, jefe de la expedición, comenzaron a manifestarse. Vernon urgía a Wentworth a apresurarse en el ataque al castillo de San Luis. El retraso se debía a que las tropas desembarcadas estaban continuamente hostigadas desde las baterías de Punta Abanico y Varadero. El día 30, los ingleses dirigieron un ataque contra estas baterías, pagando un precio de 200 bajas debido a su exceso de confianza. Son reconstruidas al día siguiente. El día 31, Desnos, gobernador del castillo de San Luis, hizo una salida para entorpecer el montaje de la batería que armaban los ingleses, poniéndolos en fuga. Desde el 2 de abril, la artillería de Vernon comenzó a batir el castillo de San Luis con el aumento de 6 morteros de granada reales de una manera sistemática, apoyados por el fuego de la artillería naval de las escuadras roja y azul en pasadas incesantes. Una bala de cañón arrancó las patas del taburete en que se sentaba el virrey, reunido con Blas de Lezo en el castillo del Galicia, y ambos resultaron heridos por las astillas. El día 5, viendo el gobernador Desnos que venía el enemigo avanzando en 3 columnas, resolvió poner bandera blanca. La respuesta de los ingleses fue el fuego de las baterías y la aproximación de las tropas en ademán de no oír proposición alguna. Toda la tropa fue evacuada a tiempo sin riesgo. Otras embarcaciones fueron a rescatar a la guarnición de San José y destruir su artillería para privar al enemigo de esa ventaja. El Galicia cayó en manos del enemigo con su capitán, Juan Jordán, y 30 hombres de su tripulación. El San Felipe embarrancó con su popa en el bajío de la batería de San José, se le prendió fuego y por accidente se incendió con él el navío África. Solo el San Carlos se consiguió que se hundiese en el centro del canal. Tras despejar el canal de Boca Chica, toda la flota británica comenzó a entrar en la bahía. El día 6, a las 3 de la madrugada, el virrey y Blas de Lezo decidieron enganchar todas las embarcaciones del comercio de galeones entre el Castillo Grande de Santa Cruz y Manzanillo para bloquear el paso a la bahía de las Ánimas. Se dispusieron los 2 navíos de guerra que quedaban, para hundirlos y así cerrar las 2 bocas del puerto en caso necesario. Al mismo tiempo, se evacuó el Castillo Grande de Santa Cruz para unir su guarnición a las fuerzas de la plaza. Los ingleses estaban atracados ya en Punta de Perico, dentro de la bahía, e intentaron un desembarco en Manzanillo que fue rechazado. Uno de los navíos atacantes se atracó a la popa del Conquistador que estaba semi-hundido y se lo llevó arrastrando, con lo que dejó expedita la entrada. A partir de ese momento, entraron en la bahía interior. Comenzó el bombardeo de la ciudad. El desembarco se realizó por 3 partes, formando 3 columnas que, hostigados por los piquetes españoles reforzados por los arqueros indígenas, se concentraron en el tejar de Gavala, donde se fortificaron. El día 17 tomaron el tejar de la popa y también el de Lozano. Las tropas americanas del contingente de Vernon, que habían desembarcado por la boquilla, tomaron por su cuenta el cerro de la popa. Tras un intenso mes de campaña, la flota fondeada en Punta Perico soportaba los rigores del clima tropical y la incógnita de cuánto se iba a tardar en llegar a un desenlace. Blas de Lezo conocía el valor militar de esa demora. Si se conseguía resistir hasta la llegada de las lluvias a final de abril, Vernon habría perdido. Las tropas de Wentworth hacían avances demasiado discretos. Los oficiales de tierra se quejaban de que no tenían el debido apoyo artillero naval, mientras que los jefes navales, conocedores de las características de la bahía, se negaban a arriesgar sus naves estérilmente. A Vernon le atormentaba la idea de repetir el desastre de Portobelo de 1727, sobre todo después de mandar emisarios a Londres anunciando anticipadamente su victoria. Esta noticia les llenó de orgullo y se acuñaron monedas conmemorativas. Para Vernon era de vital importancia aislar la ciudad. La pieza clave para lograrlo era el castillo de San Felipe de Barajas, por su posición de dominio sobre Cartagena. Desde el día 21 al 25,
aumentaron el fuego de las baterías de tierra contra el castillo, sin conseguir abrir brecha. Ante la insistencia de Vernon, se decidió realizar un asalto masivo contra San Felipe. Fue planeado como un ataque nocturno. Washington con los americanos atacaría por el noroeste, Grant por el norte, Wynyard por el este, con el grueso de las tropas inglesas, y de Guise por el sureste y por el sur. Blas de Lezo, desde la batería de la Media Luna, junto a Sebastián de Eslava, atiende el combate y cursa órdenes y sostiene los suministros de munición de las unidades. A las 3 de la mañana se inició el asalto desde la Quebrada del Cabrero, por el norte, por la parte del cerro con menos pendiente. El factor oscuridad no sirve, pues apenas se inicia el ataque, se hace de día. Blas de Lezo envió a 200 hombres de tropa de marina para reforzarlo. Tras fracasar los intentos por los distintos flancos, lo intentaron por el noreste, en donde fueron demediados por la fusilería española. De repente, desde el castillo, que por su posición privilegiada como otero del escenario de la batalla había permitido a sus defensores observar la frágil determinación de los atacantes, se produjo una salida a bayoneta calada que hizo cundir el pánico a los ya exhaustos soldados británicos. La desbandada de las tropas de tierra acrecentó la tensión entre Vernon y Wentworth. El día 26, los ingleses condujeron al capturado navío Galicia dentro de la bahía interior para intentar hacer brecha con su artillería en la muralla de Cartagena. Ante el fracaso de la acción, le cortaron las amarras y lo dejaron al pairo. Sin mucha fe, este hecho era el aviso de que ya no confiaban en la posibilidad de la victoria. En un consejo de guerra celebrado en el buque insignia de Vernon, con los otros jefes navales decidieron desistir de la empresa por impracticable. A partir de ese momento, los británicos comenzaron su retirada, con buques averiados, insuficientes tripulaciones para las embarcaciones hábiles, con multitud de moribundos que acrecentaba el horror de las desmoralizadas tropas. Pese a todo, durante su retirada, aprovecharon para desolar las defensas que tenían en su poder. Acabaron de demoler el castillo de San Luis y el castillo grande de Santa Cruz. Cartagena estaba salvada. Vernon volvió a Londres. Su desastre en Cartagena se silenció. Blas de Lezo murió el 7 de septiembre de ese año. La defensa de Cartagena fue posible por la resolución de muchos hombres valientes, encabezados por Blas de Lezo, que defendieron con conocimiento y coraje lo que les pertenecía. Medio hombre, un hombre completo para los suyos, un hombre completo para la historia. Blas de Lezo para siempre. Héroes populares, anónimos, que estos historiógrafos los ocultan. Ese hombre, al igual que muchos líderes y combatientes populares, luchan por una causa noble, para que el invasor, el neocolonialista, el imperialista, no convierta su territorio y su patria en una parte de ultramar de esos grandes reinos. Y fue lo que pasó con el príncipe Carlos cuando viene a rendirle un homenaje, una placa a un invasor, a un saqueador, y afortunadamente el pueblo cartagenero, a través de un ciudadano, a martillo destruyó esa placa. Hoy el nombre de Blas el Teso, Blas de Lezo, está engrandecido y Cartagena sigue siendo ese símbolo y patrimonio cultural de la humanidad. Pues bien, vamos a ver entonces esa sección que tanto gusta. El humor también es realidad, así como le estamos rindiéndole hoy homenaje al Chapulín y lo que decía Chaplin, no hay cosa más seria que el humor. Entonces, el humor también es realidad para que observemos las contradicciones que se presentan en nuestra vida política y económica y cultural del país. El humor también es realidad. ¿Qué podemos hacer para dejar de vivir con miedo? Sí, apagar el televisor, ¿no? Lo más fácil. Muy bien, porque... Y aquí tenemos la nueva campaña de Coca-Cola, ¿no? Con nombres, ¿no? Pero
En vez de decir Diana, es diabetes. Si devolvemos Edinson, en la caricatura anterior, vamos a mirar cómo en vez de decir Diana, dice oculta la diabetes. En vez de decirle Oscar, oculta la osteoporosis. En vez de decir Carlitos, la caries. En vez de decir Humberto, entonces, hipertensión. En vez de decir Obdulio, ¿no? Siniestro personaje, obesidad. Y finalmente, ¿no? El cálculo renal, que son consecuencias de consumir bebidas con edulcorantes que producen cáncer y un sinnúmero de enfermedades. Esa es la realidad con humor. Bien, y aquí tenemos esa lucha que se da en Medio Oriente, en donde se asesina miserablemente a un pueblo en aras de supuestamente contrarrestar el terrorismo, ¿no? Bien, Siria y Turquía, el Medio Oriente, que invita a la reflexión. Entonces el humor también es realidad. Seguimos con nuestras caricaturas en la frontera de Siria, y aquí tenemos también el ébola, que es un producto que se ha convertido en un artículo que va a producir grandes dividendos a las multinacionales de la muerte a través de la fabricación de vacunas y otros procedimientos. Muy bien. Y tenemos pruebas del uso de armas químicas en Siria, la factura de las últimas víctimas que les vendimos, ¿no? O sea, venden las armas, hacen la guerra y luego acusan a estos pueblos de ser los pueblos terroristas, pero ocultan la verdadera causa de quienes producen y patrocinan la guerra. Bien. El humor también es realidad, ¿no? Y aquí las dos caras, ¿no? De un mismo personaje frente a una realidad que es indiscutible, ¿no? En el mundo y en el Medio Oriente. We will help you. ¿Sí? Personaje, aquí una sonrisa, y aquí tenemos cómo nos muestran como un fenómeno terrible, pero aquí de manera simpática produce en América el ébola en Bolivia, terror a las multinacionales y a esas burguesías tradicionales que habían convertido a Bolivia en una especie de pueblo atrasado, ¿no? Y aquí también, ¿no? Tenemos ese personaje que habla de las guerras de mentira, ¿no? Recuerden que está prófugo de la justicia, ¿no? Yo no fui el único responsable de la falsa desmovilización del Frente Cacica La Gaitana de las FARC, ¿no? Y entonces está huyendo y hoy pretende, mediante un proyecto de ley con un orangután, evitar la judicialización de este personaje. Y finalmente concluye, ¿no? Militares cobardes me traicionaron y no dan la cara, ¿no? Dice él, pero no da la cara a él, ¿no? El humor también es realidad. Y aquí tenemos la realidad social del país, ¿no? Persisten las violaciones a los derechos humanos, nos están amenazando con más impuestos, ¿no? La última, el proyecto de reforma tributaria es eso, ¿no? Ampliar la base de tributación para disminuir los impuestos a los ricos. Y aquí la gran farsa a través del deporte nacional, ¿no? Y el símbolo de la paz de un personaje que está hablando de paz, pero facilita y bendice y entrega la soberanía a la OTAN para que intervengan como actores de guerra en nuestro país, ¿no? Sí, la reforma tributaria se trata de una sobretasa a la pobreza, ¿no? Hoy hasta los salarios de un profesor está sometido a la declaración de renta e igualmente a los impuestos, ¿no? Y aquí tenemos ese personaje de Homero, ¿no? Que invade de manera inocente como un juguete, pero en el fondo es un arma terrible de guerra, ¿no?
Y aquí observen cómo estos personajes que simbolizan el poder simplemente se están intercambiando la riqueza, ¿no? ¿En detrimento de quién? De los pueblos, lo que está pasando en Irak, en el Medio Oriente. Y aquí tenemos el problema de los casos de los estudiantes asesinados en México, ¿no? No se sabe si fue el narcotráfico, la autoridad, pero en el fondo ambos son actores directos y responsables de eso. Y bueno, aquí tenemos la medicina, ¿no? En Colombia, ¿no? ¿Sí? Un médico miserable que prácticamente vive de limosnas, su sueldo no le alcanza, las EPS se enriquecen sus dueños, pero empobrecen cada día más la profesión del médico, que tiene que formarse con grandes sacrificios y elevados costos. Entonces, el humor también es realidad. Pues bien, tenemos para ustedes un tema importantísimo, del cual se ha hecho muchas celebraciones, los 25 años de la caída del muro de Berlín, pero no se dice que en la frontera de los Estados Unidos y México hay un muro más criminal, más terrible que lo que fue el muro de Berlín. Quienes tuvimos la oportunidad de conocer en Berlín ese muro, podríamos decir que es una obra insignificante frente al muro que ha construido Estados Unidos en la frontera con México, o la que ha construido el muro que ha construido Israel para evitar el paso del pueblo palestino a Jerusalén. Son fronteras terriblemente criminales, mucho más terribles, repito, de lo que fue el muro de Berlín. Y algo más, ¿no? Como hoy el personaje que está en deuda con la justicia y el centro democrático van a donde han formado los terroristas que hoy intimidan a la humanidad en Israel para decirles no al proceso de paz en Colombia. Entonces veamos este documental sobre lo que es y lo que fue la caída del muro de Berlín. Donde hoy navegan barcos con turistas, transcurrió hasta 1989 una frontera mortífera. El muro de Berlín dividió la ciudad durante casi 30 años. Eran dos países y dos sistemas. Entre 1961 y 1989, miles de personas intentaron huir de Alemania Oriental arriesgando sus vidas. Y cientos murieron en el intento. Peter Pasch también fracasó en su tentativa. Él y su amigo fueron interceptados, pero sobrevivieron. Lo negué, claro. Entonces mi compañero dijo, bueno, igual sí queríamos escapar. Entonces me metieron en la cárcel y pasé 23 meses de prisión juvenil en la RDA. Pero no renunció a sus planes y preparó sigilosamente el próximo intento. No se podía hablar de ello, porque comprometías a quien te escuchaba. Y no se lo explicabas a tus amigos más cercanos, porque en caso de que los interrogaran a ellos, incurrían en delito por no haberte denunciado en su momento. Así que siempre bien calladito. En su tercer intento logra la fuga con una amiga. Arriesgando su vida atraviesan a nado una instalación fronteriza. Hoy Peter Pasch conduce a turistas por Berlín. Testigos como él acercan la historia al presente. Es sensacional. Yo crecí en Berlín y nunca dejas de aprender. Me he enterado de muchas cosas nuevas a través de sus testimonios. Detenerse ante lugares y escuchar tanto sobre ellos te permite revivir el pasado. Más de una vez se me ha puesto la piel de gallina. Aunque no lo viví, me siento parte de lo que ocurrió aquí. Vivir lo vivido. Esa es la consigna de estas visitas guiadas a través de Berlín. El motivo es el 25 aniversario de la caída del muro. Pero también es el deseo de vivir a un nivel personal este episodio de la historia alemana. Las personas que acuden a las visitas son turistas alemanes y extranjeros. Algunos vivieron los tiempos de la partición alemana, pero también vienen escolares. Para Peter Pasch se trata sobre todo de recordar una época que hoy apenas podemos comprender.
También se ven imágenes de aquella época, de sus contemporáneos. Eran los tiempos de Elvis, y llevaban su peinado. Eso se trasladó luego a Pink Floyd en los 80. Eran hijos de su tiempo, y eso es algo que todos entienden hoy en día. Así que no quiero dar clases. Si la gente se interesa, puede uno procurar información de trasfondo, que ya nadie puede explicar y que también tiene emoción. Lo que se cuenta aquí son historias alemanas. Las etapas de la ruta junto al muro son lugares plenos de recuerdos. Peter Pasch y sus turistas pedalean a través del pasado de Alemania. Un pasado que resucita gracias a la historia personal del guía. Hay un tema que es inevitable. La paz debe ser una meta en Colombia. Por eso Decisiones respalda ese proceso de paz a través de la Unión por la Paz por Colombia. No entendemos cómo sectores retrógrados se atreven a proponer marchas en contra de la paz. Por ejemplo, aquí están invitando un grupo que uno sabe que son Centro Democrático, los que siempre han patrocinado la guerra. Colombia quiere paz sin impunidad. Eso es totalmente equivocado, es un sofisma de distracción. Tenemos que apuntarle a la paz sin ningún tipo de limitación. De lo contrario, tendríamos que condenar a Colombia a otros 60 años más de guerra, en donde el único que sufre es el pueblo que queda entre dos fuegos cruzados de los actores. Por eso vamos a presentar este trabajo, Unión por la Paz en Colombia. Nosotros los colombianos no tenemos que matarnos para hacer las transformaciones económicas, culturales y políticas que se requieren para que podamos vivir en paz. En Colombia llevamos más de 50 años buscando la paz en medio del conflicto armado. Algunos han optado por el uso de las armas, en tanto otros le apuestan a los procesos de negociación. Pero existen también numerosas iniciativas de paz y desarrollo promovidas por la sociedad civil, que desde hace 20 años le apuesta a la reconciliación en los territorios más afectados de nuestro país. Un territorio de convivencia y paz es un escenario donde se encuentran diversas comunidades, diversas experiencias significativas para hacer un análisis, para hacer una reflexión y para construir propuestas. Uno de estos escenarios fue el Programa Regional de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, consolidado en 1995 bajo el liderazgo del padre jesuita Francisco de Rú. Allí, en la misma región, en donde surgieron las Autodefensas Unidas de Colombia, nació este proyecto con una visión de región que buscaba el cese de la violencia a través del diálogo. Pues el Magdalena Medio ha sido como producto de unos procesos de desplazamiento histórico del país y que en este contexto imaginario que nosotros le hemos llamado Magdalena Medio, que es como las fronteras de 4 departamentos, que es Santander, Antioquia, Bolívar, Cesar, surge esa gran propuesta de unos grandes líderes del Programa de Desarrollo y Paz por generar unas condiciones de desarrollo para un territorio que tenía una vocación rural y que en ese entendido ese contexto estaba intervenido por actores que participaban de la violencia, o sea, que actuaban como de la lógica de la violencia. Este proceso piloto en 30 municipios, conocido como el Laboratorio de Paz 1, obtuvo el Premio Nacional de Paz en el 2001 gracias a las propuestas que sus mismos pobladores formularon en seguridad alimentaria, desarrollo económico y educación. Pronto esta iniciativa se extendió a 3 regiones con altos índices de conflicto: Oriente Antioqueño, Norte de Santander y Macizo Colombiano Alto Patía.
Este proceso nos ha traído, digamos, como enseñanza o como aprendizaje, que en una comunidad, cuando hay alguien quien motiva con propuestas, se logra la unidad. Proyectos como el café orgánico, la caña panelera y la recuperación de la memoria en pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes fueron posibles durante el 2004 en un marco de alianzas regionales y nacionales entre el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional que consolida el Laboratorio de Paz 2. En 2009, en redes y mesas de trabajo, como una apuesta por las agendas políticas, el tercer laboratorio llega a las regiones de Meta y Montes de María, en donde todos los actores participan en los proyectos de planeación de su territorio y en el fortalecimiento de su identidad. La experiencia de los laboratorios nos permitió sentirnos incluidos en una apuesta de desarrollo. El enfoque poblacional permitió la realización adicional de 25 proyectos para mujeres, niñas, niños, jóvenes y grupos étnicos en todo el país. A partir del 2010, el proceso de fortalecimiento llega al Canal del Dique, Bajo Magdalena, La Mojana y Cesar, permitiendo la suma de las lecciones aprendidas y la consolidación de estos procesos en todo el país a través de los procesos estratégicos territoriales en los temas de derechos humanos, víctimas y cultura de paz, y de desarrollo rural y gobernabilidad democrática. Con nuestra estrategia estamos viendo cómo la gente está empezando a creer nuevamente y empiezan a mirar que más allá del conflicto, más allá de los problemas que tienen, ellos mismos son capaces de autogestionar y mejorar sus condiciones de vida y de valorar su región. Lo que más me ha gustado a mí es la confianza, la seguridad que uno como persona debe tener, sentir ya en la época que estamos viviendo. Es decir, ese ánimo que las gentes que vienen de otras partes, en este caso de la Gobernación de Antioquia, el DPS, está muy dedicado a las comunidades. Departamento para la Prosperidad Social, el mismo nombre lo dice, prosperidad, ¿para quién? Para toda la población. En 2014, continúa la transferencia de aprendizajes y se amplía a los nuevos territorios de paz, Canal del Dique, Bajo Magdalena, Guaviare y Caquetá, promoviendo iniciativas de paz, el retorno y el arraigo de las víctimas, en el marco del modelo de inclusión social, desarrollo y paz para la reconciliación, como una nueva apuesta clave para el posconflicto. Así como el Magdalena Medio lo puede hacer lo podemos hacer en muchas partes del país, y porque en el fondo es Colombia la que necesita la paz. No cabe la menor duda, la paz debe ser el objetivo principal del futuro de Colombia. Decisiones apoya incondicionalmente este proceso y denuncia cualquier obstáculo, movimiento o acto como el del general Papaya, que intentó con su irresponsabilidad conseguir la ruptura de este proceso. Apuntémosle entonces a esto, no olvidemos Decisiones, es un programa de redes de medios de comunicación alternativo que cumple una función pedagógica, una función de mostrar la verdad desde una visión diferente. Estamos en repetición los domingos a las 7 por el canal C y canal en Cali TV. Y queremos saludar a todos esos amigos que a nivel internacional nos envían sus saludos, sus opiniones, y los esperamos como cada 8 días por estos canales, pero pueden encontrar el programa en las redes, YouTube, Facebook, todo el programa para que ustedes lo analicen y valoren la importancia del contenido del mismo. Un buen fin de semana para todos.